Señor fiscal Francisco Barbosa, lo primero, muy buenos días para usted. Buenos días, querido Gustavo, para usted y para la mesa de trabajo que lo acompaña el día de hoy. Fiscal, ¿qué piensa usted de la lectura que hacen los funcionarios del gobierno de este posible atentado? Bueno, en primer lugar, pues uno lo que observa en este caso es que el gobierno nacional, pues en primer lugar tiene una actitud dual, una actitud doble frente a este asunto. Porque en primer lugar, cuando se presenta esta circunstancia, inmediatamente se solidarizan, me llama el ministro de Defensa, me informa que vamos a trabajar en conjunto para determinar y para ayudar en esta investigación, y posteriormente el comisionado para la paz sale y respalda, si se quiere, a la hipótesis del ELN de negar lo que las instituciones colombianas judiciales pues tienen ya y han recogido en el marco de sus investigaciones. Uno se sorprende porque es una actitud, además, pues como lo dije ayer y lo digo sin ningún tipo de ambajes, miserable, y miserable conmigo, miserable con la entidad, miserable con la institucionalidad, porque uno no puede desde ningún punto de vista partir de la base de la mala fe mía, de la mala fe de la Fiscalía General de la Nación, y menos aún insinuar, como lo insinuó en su entrevista el día de ayer, una larga entrevista que hizo con la Red Pública de Noticias, diciendo básicamente que me pedía cautela frente a este tema. Yo lo que quiero decir es que no entiendo bien el doble discurso. Por un lado hay una solidaridad, al otro día existe entonces una posición diversa, y ayer en la noche sacan otro comunicado diciendo que sí, que lamentan las amenazas y que tienen una posición entonces de solidaridad. Entonces, varias posiciones. Nosotros lo que podemos decir es lo siguiente: atacar a la Fiscalía General de la Nación y decir que están saboteando o que se está saboteando la paz, pues básicamente desconoce que la Fiscalía General de la Nación, en el caso mío, se ha levantado 19 órdenes de captura contra miembros del ELN que están sentados en esa mesa, más de 70 miembros de las disidencias de la FARC. No lo hago porque quiero, lo hago porque me toca, lo hago porque la Constitución política le da esa facultad al presidente y yo cumplo la Constitución y la ley. No lo hago simple y llanamente porque es que es una voluntad mía hacerlo o no hacerlo, porque yo en eso no soy un hombre de obstáculos frente a ningún proyecto de paz en el país, no lo he sido nunca, pero me parece a mí que salir y decir que es que hay saboteo, cuando una de las fuentes, Gustavo, una de las fuentes fue el Ejército Nacional, cuando hubo perplejidad incluso en la misma reunión del día lunes, cuando los mismos mandos reconocieron y vieron que sus funcionarios se acercaron a la Fiscalía General de la Nación para constatar unas hipótesis o para decirnos que existía una posibilidad de un atentado en mi contra, pues decirle que la Fiscalía, o que es imprudente por parte de la Fiscalía hacerlo, pues es que no fuimos nosotros los que dimos la tercera fuente que generó esta discusión, no fue la Fiscalía, fue el Ejército Nacional. Entonces, en ese sentido, casi que Danilo Rueda está responsabilizando al Ejército Nacional de querer sabotear entonces el acuerdo de paz. Incluso ayer utilizó un término que me parece muy complicado en la entrevista. A él le preguntan que si entonces son los enemigos agazapados de la paz, utilizando la figura que se hizo en el año 82, 83, con Otto Morales Benítez cuando era alto comisionado para la paz del presidente Betancur. Y respondió: probablemente si hay enemigos agazapados de la paz. Entonces yo sí creo que le debe decir al país quién es el enemigo agazapado de la paz. Si está diciendo que es el fiscal general de la Nación, a mí me gusta que me lo digan de frente y que no me escondan la información también que se tiene de inteligencia sobre posibles atentados. Ayer incluso nos dijeron que había más información que no se ha entregado a la Fiscalía por parte de la UIAF, diciendo que la UIAF hizo incluso un reporte judicial o un reporte, financiero sobre el movimiento de recursos de esa célula terrorista en la ciudad de Bogotá, y al día de hoy no nos han entregado esa información. Ya se iniciaron los actos investigativos y la solicitud, pero lo que no puede ocurrir es que tienen ellos la información y entonces no la plantean, ni caso mío ni en el caso, entiendo yo, del general Zapateiro y de la senadora María Fernanda Cabal.
A ver, fiscal, aquí hay una cosa de una complejidad enorme y voy a centrarme en el caso concreto. Lo que usted acaba de revelar de la Unidad de Investigación Financiera de la UIAF es una total primicia porque no sabíamos que también tenían esa información y ese ELN sí que mueve dineros. Pero vuelvo al tema. Fiscal, ¿cómo es posible que el ejército, que es a través de su inteligencia el que manda el destello, da la señal hacia la Fiscalía, luego no le entrega a la Fiscalía para la investigación que debe hacer la Fiscalía los elementos que tiene en materia de lo que han podido recopilar de pruebas? ¿Cómo se explica eso? No, es que yo sí creo que es importante que se le diga al país, porque es que aquí ha habido como se trata de desvirtuar civilinamente lo que hizo la Fiscalía General de la Nación. O sea, la investigación de la Fiscalía no solamente está atada a esta fuente, está atada a otras fuentes que llegaron a la Fiscalía. Y digamos que hasta ahí no había ningún problema, pero salir y decir que es que la Fiscalía General de la Nación o que se está saliendo y se le está dando validez a unas fuentes dañando un acuerdo de paz, pues desconoce también el accionar y la manera como actúa el ELN, Gustavo. Es decir, ahí hay un tema, digamos, estamos verificando todas las hipótesis, pero hay una realidad y es que existe la posibilidad de un atentado en mi contra y también del general Zapatero y de la senadora Cabal. Y en ese sentido, el Ejército Nacional nos entregó el día viernes, o le entregó el día viernes a una fiscal, una información relevante que confirmaba una hipótesis que venía trabajándose por parte de la Fiscalía y que la Fiscalía no evidenció. La Fiscalía no se lo dijo al país. ¿Por qué? Por la misma prudencia que tienen las investigaciones. Cuando usted le confirman esa hipótesis y se lo confirma el Ejército Nacional de Colombia, que hace parte y tiene control el mismo Ejecutivo, pues entonces inmediatamente se generó una alerta en donde empezamos a determinar que había mayor información que según los datos que tengo ya la tenía el Ejército desde hace un tiempo y que según también esta información involucraba a otras personas. Y le quiero dar un dato que es importante para que lo tenga claro usted y la opinión pública. En el atentado realizado contra la Escuela General Santander el 17 de enero del 2019, y esto es importante que lo tenga claro, en ese atentado, que fue el 17 de enero del 2019, estaban en plenas negociaciones de paz, existía el proceso de paz entre los gobiernos y el ELN, y con 1 año y medio de anticipación, en el marco también de ese proceso de negociación que existía con Juan Manuel Santos, 1 año y medio antes de ese proceso, el ELN, en plenas negociaciones, el ELN envió alias El Mocho para que aprendiera a conducir en la ciudad de Bogotá y le ordenó al Frente Urbano hacer inteligencia a las rutas de ingreso a la escuela, tomó en arriendo inmuebles donde se guardaría el vehículo, que condicionó con explosivos y se hizo la planeación a pesar de los acercamientos y de las negociaciones en Quito. Es decir, esto existía, no se dijo, no, porque finalmente fue la investigación la que determinó posteriormente qué es lo que ocurría. Pero entonces, ¿qué tenemos que esperar nosotros en el país para poder enfrentar este tema? Hay información. Tenemos además, por interés general se le dice al país, hay unas fuentes que son oficiales. Y entonces ahora nos dicen que no, que el problema es que hay un saboteo por la paz. Puede que exista, yo no tengo ni idea porque además no es mi tarea, pero no es la Fiscalía General de la Nación, no es el Fiscal General de la Nación, no es insinuando que hay enemigos agazapados de la paz, porque es que si uno tiene que ser coherente, los enemigos agazapados de la paz probablemente sean otros, pero yo no soy ningún enemigo agazapado de la paz, ni la Fiscalía es enemigo agazapado de la paz. ¿Cómo es posible? Ayer el mismo ELN en un comunicado dice, los compañeros señalados, en la actualidad no están en labores de inteligencia, o sea, no empezaron. Claro que no tienen labores de inteligencia, me imagino, por el cese al fuego que empezó el 3 de agosto. Entonces, antes, o todo lo que haya ocurrido, o lo que ocurra después, está fuera de la órbita de investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación. No, quiero decir una cosa, a pesar del cese al fuego, eso no significa frenar la actividad judicial contra los miembros del ELN o contra las actitudes del ELN, porque es que aquí no estamos hablando de ninguna afectación al Estado de Derecho o a las garantías judiciales o a la investigación judicial en Colombia de cualquier actividad de cualquier grupo armado, independientemente de que exista mecanismos de monitoreo y verificación al cese al fuego. Eso es otra cosa distinta.
Eso es una realidad en terreno. Nosotros seguimos investigando. Sí. Entonces, esta circunstancia es lo que a nosotros nos altera y, por supuesto, a mí me molesta profundamente que entonces el gobierno tenga de nuevo la misma posición que ha tenido desde enero de este año. Cuando pasan las cosas, tiran la piedra y después esconden la mano otra vez, como diciéndome, mire, fiscal, nos parece muy grave esto que ocurrió. Y posteriormente me dice, sí, pero hay responsabilidad suya. Y cuando yo reacciono, ya salen ayer con las 9:30 de la noche con otro comunicado diciendo, no, pero a pesar de todo eso, lamentamos profundamente que lo puedan matar. No, yo responsabilizo al Estado colombiano y al gobierno colombiano de lo que le puede ocurrir a mí o a mi familia. Y a las otras personas que cada uno asumirá sus responsabilidades por lo que ocurre, porque es que el señor Danilo Rueda, consejero para la paz o comisionado para la paz, actúa como representante y vocero del presidente de la República. Y a mí esto me parece de una extrema gravedad. Entonces, este no es un asunto de que privilegio yo un proceso de paz o una reconciliación sobre la vida de los colombianos. O sea, aquí tenemos un poquitico que tener sensatez institucional. Al día de hoy yo no he recibido ni siquiera una llamada del presidente de la República. Eso le quería preguntar. Además que no la necesito, pero por lo menos uno esperaría que exista algún tipo de solidaridad institucional. Pero aquí no hay llamadas de nadie, aquí no se sabe quién está al frente de esto. Entonces no tengo, uno como fiscal general de la Nación, claro que se preocupa, porque pues es una representación importante también dentro del Estado colombiano. Señor fiscal, bueno, el presidente no lo ha llamado, imagínese. Yo quería preguntarle, en esa conversación que usted tuvo en el Ministerio de Defensa con el ministro, ¿qué le dijeron? Porque nos acaba de contar algo que no sabíamos, y es que a usted le da la información directamente el Ejército, y el fiscal y el ministro se lo confirma. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué le dijeron? En esa reunión es una reunión, y debo decir, digamos, en el marco de todo esto que ha venido ocurriendo, yo recibo una llamada a las 9:30 de la mañana por parte del ministro muy amable, y no tengo ningún reparo frente a la actitud del señor ministro de Defensa. Creo que actuó de forma adecuada y hubo una reunión a las 9:30 de la mañana en donde asistí con la señora vicefiscal general de la Nación. Allí se explicó a las diferentes hipótesis y las diferentes informaciones que se recibieron, que generaron, por supuesto, una alerta por parte de la misma fiscal que adelanta el caso, porque hay una fiscal que adelanta el caso, que es autónoma e independiente. Yo no soy el que llevo el caso, a mí me informan lo que ocurrió y me lo informan para efecto de fortalecer mi seguridad y ante la inminencia de que podía ocurrir en cualquier momento un atentado en mi contra. Se les informa esto y se les dice que el día viernes pues nos informaron, o llegó a la Fiscalía General de la Nación miembros del Ejército Nacional, en donde se sentaron con los funcionarios judiciales de la Fiscalía y les informaron el plan que existía y lo que estaba ocurriendo, e incluso dieron algunos datos sobre esto. Cuando esto se planteó, inmediatamente dijeron que sí, que lamentaban eso y que iban a verificar la información, y posteriormente a nosotros y se solidarizaron y dijeron que iban a verificar qué era lo que había pasado al interior del Ejército Nacional. Entonces, cuando a mí me dicen, o cuando tratan de insinuar que uno es el enemigo agazapado de la paz, discúlpeme, pero es que yo estaba tranquilo en mi casa y tranquilo en mi oficina toda la semana sin ningún tipo de problema. Hemos hecho las cosas con mucha cautela y de repente aparece el Ejército Nacional y nos informa de esa situación, y ahora cuentagotas me informan por otra fuente que la información la tenían desde hace ya 2 meses, según lo que me dicen a mí. Entonces, esa información reposó 2 meses, si es cierto, y yo sí quisiera que eso se aclarara públicamente, cuánto tiempo estuvo esa información, y me dicen ahora que hay información también de la UIAF, en donde se le entregó información financiera al Ejército Nacional, información financiera que no tiene la Fiscalía General de la Nación, que ya se iniciaron los actos de solicitud en el marco de ese proceso, de esa información, y entonces estamos a cuentagotas averiguando que esto ya existía con un tiempo de anticipación. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado en el país si entonces se presenta el famoso atentado terrorista hace un mes o hace 20 días? Entonces hubieran dicho, no, qué pena, pero qué vaina con el fiscal general y qué vaina con las otras personas, o ponen un carro bomba en la Fiscalía General de la Nación o en cualquier lugar, y entonces, ¿quién tenía la información?
y no se había entregado a las autoridades judiciales del país. Yo creo que esto es mucho más grave de lo que hemos venido planteando y no creo que se resuelva de una manera tan simple como sacar comunicados. Yo en este momento tengo, por supuesto, los riesgos propios de mi cargo y yo los asumo. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo en este momento, desde ningún punto de vista, suspendo mis actividades como fiscal general de la Nación. Yo estoy cumpliéndolas y las estoy cumpliendo con mucha claridad, pero yo sí digo, yo necesito un grado también de cooperación con el gobierno nacional en diferentes temas que no estoy encontrando y que ponen en riesgo también, como le digo, la vida mía, la vida de mis allegados, pero al mismo tiempo la vida de los mismos funcionarios que trabajan día a día en este país por la justicia en la Fiscalía General de la Nación. Señor fiscal, uno lo escucha a usted lo que dice, ve lo que dice el comisionado de paz, se entera, como usted lo confirma, que el presidente no lo ha llamado y lo que uno concluye es que el gobierno realmente no considera que esta amenaza sea seria. ¿Usted qué va a hacer, señor fiscal? ¿Va a ir a alguna entidad internacional? ¿Qué va a hacer frente a esta respuesta del gobierno? Mire, yo en este momento estoy completamente, pues estamos mirando todas las alternativas que existen frente a esto. A mí me faltan 6 meses para salir de este cargo. En ese sentido, usted entenderá que el riesgo que estoy teniendo es tan importante por parte de esas organizaciones criminales como por el silencio que está existiendo por parte del gobierno nacional frente a cada uno de estos hechos. Usted entenderá la dificultad que hay frente a esto y se van a evaluar todas las alternativas para poder informar y poder tener por lo menos la garantía de que yo no tenga que casi que exiliarme de mi país dentro de los próximos o cuando una vez salga de la Fiscalía General de la Nación ante la seguramente continuidad o actualización de estas amenazas por parte de esta u otras organizaciones criminales. Pero sí me parece muy grave, más allá de esto, que la representación del Estado colombiano pues plantea un día una cosa y al otro día otra y ahora empiece a tildar a la misma Fiscalía General de la Nación de enemigo agazapado de la paz, a pesar de que no lo dicen de forma clara, sino que lo dicen a través de expresiones donde se dice que es lamentable que no se verifiquen las fuentes y que se atente contra el proceso de paz. Yo el tema del proceso de paz le digo una cosa, ojalá le salga bien al gobierno, ojalá le salga bien al país, yo no tengo ningún problema con ese proceso de paz, pero ninguno. Yo tengo problemas con la institucionalidad colombiana cuando la institucionalidad colombiana es pisoteada. Y hoy yo estoy sintiendo que hay un pisoteo en el marco de lo que se dijo por parte del comisionado de paz. Y repito, la posición del comisionado de paz no es la de cualquier persona, es la del representante del presidente de la República en el marco de esas negociaciones. Entonces, que digan de frente quiénes son los que están en contra del proceso de paz, pero también que digan de frente y colaboren con la justicia sobre qué informaciones tienen sobre posibles atentados contra personas en este país, porque lo que no pueden hacer es esconder información y peor aún, que sea el Ejército Nacional el que a cuentagotas esté entregándonos una información. ¿Qué ocurriría si esas personas el viernes no nos lo hubieran entregado? No, mejor, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar con esas personas que nos los entregaron? Porque pues entiendo que son personas que no son generales y son personas de mandos medios que se acercaron a la Fiscalía seguramente con un ánimo patriótico y dijeron, oiga, yo quiero entregar esta información porque me parece grave que pase alguna cosa. Eso es lo que a mí me preocupa y que nos esté entregando información relevante y cooperando entre los dos ramas del poder público. Señor fiscal, para ilustración de nuestra audiencia que está escuchándolo con toda claridad y entendiendo que por lo menos hasta este punto, precisamente porque no han entregado toda la información, no está el detalle. Pero en lo que ustedes han podido avanzar, ¿cómo se pensó en atentar contra usted? ¿Cómo iban a asesinarlo? Mire, las fuentes de información que se tienen estaban coincidiendo en una cosa, que iba a haber una acción terrorista o va a haber o no contra mí y digamos en algún lugar del territorio nacional. Y frente a eso existe una información en donde se dice o donde se plantea que hay unas coordinaciones por parte de un frente urbano del ELN, hay reportes sospechosos de transacciones que sobrepasan los 3.000 millones de pesos en flujos de dinero,
Esa es una modalidad similar a la que se presentó en la Escuela General Santander el 17 de enero del 2019. Se planteaba la posibilidad de que existieran francotiradores, que es una modalidad que ha utilizado el ELN, que tiene una trazabilidad judicial por parte de la misma Fiscalía en zonas de norte de Santander, y al mismo tiempo la misma posibilidad de que existieran otros mecanismos. No voy a ahondar en los otros mecanismos porque pues hay otros que no se han venido planteando y que están también en verificación judicial. Podría ser un atentado terrorista, pero lo que quiero decir es que hubo una reunión, que habían unas personas dentro de esa reunión, que había una capacitación a esos integrantes, etcétera, e incluso nos dieron otra información mucho más profunda dentro de la reunión del día lunes, en donde inclusive pues no conocíamos aún más información que entregó el general Ospina en esa reunión, y que no voy a ahondar yo porque serán ellos los encargados de decir qué es lo que está ocurriendo. Pero lo que quiero decir es que existía ya una precisión que implicó que la Fiscalía General de la Nación iniciara la investigación judicial, cruzara las fuentes que estaban estableciéndose y me informaran a mí lo que estaba ocurriendo. En esas circunstancias se optó por interés general en informarle qué estaba ocurriendo frente a este hecho, claro, que no tiene otra razón más que decirle al país pues la gravedad de esto y no dañar ninguna negociación. Vuelvo y repito, aquí no hay saboteo de ningún tipo. Aquí lo que existe es una realidad que además tiene que ser por lo menos respetada por el gobierno nacional y no darle veracidad simple y llanamente a un comunicado del ELN, considerando a la Fiscalía y considerándome a mí como si verdaderamente nosotros fuéramos los enemigos del país, cuando aquí los verdaderos enemigos del país siempre han sido otros. Fiscal, esas informaciones que tiene la Fiscalía, esas informaciones que en la reunión del Ministerio de Defensa, ahí también está mencionado lo del general Zapateiro y la senadora Cabal, ¿o eso viene por otra parte? Es decir, ¿también implica a alias El Rolo? Lo que estoy diciendo es que existe esa información, según lo que yo tengo entendido, según lo que se ha informado, podría tener un vínculo también con estas dos personas, con el general Zapateiro y con la senadora Cabal, y lo que me informan o lo que se dijo el día de ayer en los medios de comunicación, yo no conozco al detalle esta información, tendrían ustedes que hablar con el general Zapateiro y con la senadora Cabal, no voy a meterme en esto, pero entiendo que además la información es una información que se tenía hace ya un tiempo más, hace 2 meses, según lo que me dicen, y que esa información pues hasta ahora sale a la opinión pública. Entonces me parece a mí muy grave que se retenga información, y repito, sé que hay información de la UIAF que no se ha entregado a la Fiscalía General de la Nación, se le entregó al Ejército para efecto de verificar el movimiento de recursos, y me parece muy grave que no estemos entregando a tiempo toda esta información. Si hubiéramos entregado esta información, seguramente hubiese hace 2 meses, sin cese al fuego y sin esas amalgamas que están haciendo, podido incluso ahondar en esa investigación, pero ahora estamos a cuentagotas sabiendo que pues han venido conociéndose hechos alrededor de esto, que me parece muy grave para el país. Fiscal, ¿esos recursos serían para haber pagado precisamente el atentado? Pues esta es la modalidad criminal que se ha tenido en el pasado. Es decir, aquí ha habido una modalidad de ese nivel. A mí me sorprende el comunicado ayer del ELN diciendo que en la actualidad los compañeros señalados, son muy claros en decir, los compañeros señalados, en la actualidad no están en labores de inteligencia, y después dice que tampoco el ELN orientará labores de inteligencia durante el cese al fuego. Yo lo que quiero decir entonces es, por supuesto, en el marco del cese al fuego no están en eso, pero es que estamos hablando de actividades que supuestamente se habrían desarrollado previo a cualquier cese al fuego, y entonces el escenario en este momento no es salir y atacar o decir que somos enemigos agazapados de la paz, o que somos irresponsables en informarle al país la existencia de unas fuentes que están además llegando a o se están poniendo o están coincidiendo sobre unos hechos,
y entonces ahora somos los enemigos. Usted se hubiera podido imaginar en otros gobiernos y en otros momentos del país donde surja tres fuentes señalando que cualquiera de las personas que hoy están al frente del gobierno se presentara este hecho y no se contara. En este momento tendríamos, mejor dicho, a Naciones Unidas, a la OEA, a todos los organismos internacionales encima, diciendo que hay un plan criminal del gobierno para atentar contra tal y tal persona. Entonces, pero ahora como pasa con nosotros, y pasa con la institucionalidad, y pasa con la fiscalía, no, ahora es irresponsable el fiscal general y la fiscalía por decir eso y ahora son enemigos agazapados de la paz. No, aquí no hay enemigos agazapados de la paz, aquí seguramente lo que hay es enemigos evidentes de la institucionalidad y de la justicia en Colombia. Eso es lo que hay. Y por eso yo rechazo por mezquinas, por miserables, por canallescas, las expresiones del comisionado de paz, que ya empezó a recular y seguramente hoy va a decir que fue malinterpretada. Juan Fraile, la última pregunta para el fiscal. Fiscal, le quería preguntar si en las últimas horas se han comunicado con ustedes las autoridades ecuatorianas, ya se supo que los capturados son colombianos, ¿hay algún tipo de investigación sobre si ese atentado se planeó aquí en Colombia, si se mandaron los sicarios, hay algún tipo de cooperación en el tema del asesinato del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador? Ya conversé con la fiscal general del Ecuador, con la doctora Diana Salazar. Ustedes saben que yo tengo una relación muy cercana con los diversos fiscales generales de la región, y la doctora Diana ya nos informó sobre los hechos, sobre las personas, y estamos haciendo en el marco de nuestra cooperación judicial todo el acompañamiento para poder informarle por lo menos la información judicial atinente a esas personas si es que la tenían, y por supuesto colaborar en lo que ellos consideren que podamos serles útiles. Nosotros hemos históricamente ya no solamente colaborado entre los dos países, sino al mismo tiempo la Fiscalía colombiana tiene una gran experiencia en poder develar también este tipo de crímenes. Entonces estamos listos, como se lo dije, y hay una gran colaboración y comunicación directa entre la fiscal general Diana Salazar y yo. Señor fiscal, muchísimas gracias por su tiempo para Caracol Radio. Seguimos pendientes de esta valiosísima y preocupante información, y que le vaya muy bien cuando lo llame el presidente de la República, que puedan conversar. Bueno, mucho me va a atacar también enviar un derecho de petición, como usted dijo ayer con el senador Iván Cepeda. Pero por lo pronto yo lo que creo es que tenemos que seguir adelante con la Fiscalía General de la Nación. Y yo, más allá de muestras de solidaridad y de palmaditas en el hombro por lo que ocurrió, lo que requerimos es que exista una lealtad institucional que nos permita entender que estamos todos hablando el mismo lenguaje y que no estamos hablando un lenguaje simplemente para unos comunicados y otro lenguaje después para entrevistas en donde nos tilden de enemigos agazapados de la paz. Buen fin de semana, fiscal. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias también por la solidaridad que ustedes han mostrado por estos hechos.